Bienvenidos a nuestro podcast, donde cada semana exploramos las historias más inquietantes y misteriosas. Hoy viajamos a Tucumán, un lugar donde el aire huele a caña quemada y melaza, y donde los viejos ingenios esconden secretos que son mejor no desenterrar después de la medianoche. Así es, y hoy tenemos un relato que llegó a nosotros de una manera bastante inusual, a través de un audio. El narrador, que prefirió permanecer en el anonimato, dice que trabajó en el viejo ingenio San Pablo, un lugar que según él está medio abandonado y donde las máquinas crujen solas cuando baja la temperatura. Eso suena inquietante. ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese ingenio? Todo comenzó con la llegada de un nuevo ingeniero. Nadie sabía mucho de él. Venía de afuera, siempre impecable. Pero había algo en su mirada que no se podía ignorar, como si no pudiera dormir. Interesante. Al principio parecía que todo iba bien, ¿verdad? Así es. Revisaba calderas, medía presión y corregía errores. Pero las cosas empezaron a cambiar. Los obreros comenzaron a escuchar pasos metálicos en la sala de molienda, a pesar de que no había nadie allí. Las válvulas se abrían solas, y lo más escalofriante era el olor. ¿Olor? ¿A qué se referían? No era el típico olor a caña. Era un olor dulce, pero podrido. Un sereno incluso dijo haber visto al ingeniero parado frente a la trituradora, hablando solo. Pero eso no era todo. Según él, había algo más. Una sombra más oscura que la noche, pegada a su espalda. Eso suena verdaderamente aterrador. Y luego, un peón desapareció, ¿verdad? Exactamente. La policía dijo que se había ido por su cuenta, pero los trabajadores sabían que eso no era cierto. Esa misma noche, la máquina principal se encendió sola y trituró, aunque no había caña cargada. Eso es increíble. ¿Y cómo reaccionó el ingeniero ante este extraño suceso? Fue el primero en llegar, demasiado rápido, como si ya supiera lo que había pasado. Ordenó apagar todo y prohibió la entrada a ese sector. Sin embargo, uno de los muchachos no obedeció y entró de todos modos. Y lo que vio lo llevó a renunciar al día siguiente, ¿no? Así es. Dijo que dentro de la trituradora había restos, no de caña, sino de carne, y un casco de seguridad doblado como papel. Cuando intentaron confrontar al ingeniero, ya no estaba. Desapareció esa misma noche. Eso es realmente perturbador. ¿Y qué pasó después? Lo más extraño es que desde entonces, cada zafra, cuando las máquinas vuelven a arrancar, hay momentos en que la molienda se detiene sola, y en el silencio se escucha un golpe seco, como si alguien, o algo, siguiera siendo triturado ahí adentro. ¡Qué historia tan inquietante! Para resumir, tenemos un ingeniero misterioso, sucesos inexplicables y un ingenio que parece estar guardando un secreto oscuro. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos seguir indagando sobre este caso? Definitivamente. Las historias como esta siempre tienen más capas de lo que parece. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Transcribo fielmente el relato del oyente Miguel, quien comparte su experiencia paranormal ocurrida hace aproximadamente 40 años. El oyente se presenta y menciona tener 63 años. Explica que se crió en la zona de La Ramada y que sus abuelos eran de 7 de Abril, una localidad de Santiago del Estero, al límite con Tucumán. Allí desde niño escuchaba historias de apariciones, las cuales consideraba simples leyendas, hasta que él mismo vivió una experiencia similar a los 23 años. Miguel trabajaba en una tornería industrial en la zona de La Astenia y vivía en casa de una tía. El suceso ocurrió un mes de agosto. Recuerda que hacía mucho frío y lloviznaba. Salía a trabajar muy temprano, cerca de las 6 a.m. En esa época el lugar estaba poco poblado y con escasa iluminación.
mientras transitaba en bicicleta por una cuadra que era prácticamente un baldío, vio una fogata al lado de un árbol, y la silueta de una persona parada allí. No le pareció extraño, ya que pensó que era alguien intentando calentarse del frío. Al pasar por su lado, sintió como si chocara con algo invisible, y se cayó de la bicicleta. La persona de la fogata se acercó para ayudarlo a levantarse. Al tomarle la mano, Miguel sintió que era una mano extremadamente fría. En ese instante, vio un perro al lado del hombre, al cual no había notado antes. Al incorporarse, vio que el rostro del hombre tenía las órbitas de los ojos profundas y oscuras, como huecos. Sintió un escalofrío intenso y comenzó a escuchar un ruido de cadenas. Al darse vuelta, vio al perro levantarse y caminar hacia la fogata, arrastrando una cadena desde su pata. Miguel se paralizó por el miedo, recordando las historias del familiar. Al volver a mirar al hombre, vio cómo la llama de la fogata se agrandó hasta cubrirlo, y en segundos, la aparición desapareció. Solo quedaban las brasas. El perro, por su parte, se metió hacia el cañaveral. Temblando, continuó caminando con su bicicleta hacia el trabajo. Mientras se alejaba, escuchaba el sonido de la cadena muy cerca de él, aunque no veía a nadie. Llegó a su trabajo muy asustado y decidió no contar nada por miedo a que no le creyeran. Esto me pasó un viernes 17 de diciembre de 2021. La cuestión es que me encontraba dando vueltas por San Pedro de Colalao, paseando por la zona de la plaza principal y el centro en general. Recordé que tenía que cargar combustible y me fui por la ruta hacia la estación de servicio, que está en el kilómetro 23 más o menos. En este lugar cargué y dije, bueno, voy a seguir pasando un rato más por las zonas del Arco de la Entrada y tal vez por la zona de San Fernando. Después de salir tipo 11 de la noche, siento que el cuatriciclo tiene un problema en la curva, más o menos en el kilómetro 19 o 20. Bajé a revisar porque escuchaba ruidos extraños en la parte de atrás. Hice el intento de repararlo, pero no respondía. Estando en esta situación de plena noche y oscuridad en medio de la ruta, se me acerca un tipo por detrás que me pregunta si necesitaba ayuda. Medía alrededor de 1,60 m. Lo dibujé, saqué 1,85 m y me llegaba al pecho. Este hombre estaba vestido como un obrero, con casco y calzado de protección, zapatos de estos con punta de acero. Solo le dije que era una estupidez, que estaba bien. Después de responderle se fue. En segundos lo perdí de vista y se dirigía hacia el lado contrario al que yo estaba yendo. Repentinamente empecé a sentir un frío recorriendo todo el cuerpo, y al segundo el cuatriciclo encendió como si nada. Luego continué mi camino. Más adelante, en el kilómetro 21 o 22, me lo volví a cruzar. Él venía caminando de frente, y me saludó con una sonrisa. Yo al instante me dije a mí mismo, ¿acaso no era ese el mismo hombre que había visto un rato antes? Me entró un pánico difícilmente contenible, y aceleré todo lo que pude. Al día siguiente me dirigí hacia la ferretería de un amigo, bastante conocida en esa zona, cuya identidad prefiero preservar. En esta ferretería se encuentra en una parte la foto de este hombre que se me había aparecido. Este muchacho había sufrido un accidente en la curva de San Fernando, muy cerca de donde se me había parado el cuatriciclo, por el kilómetro 19. Recuerdo que allá por el año 2015, fue que uno de los muchachos del corralón iba manejando un camión con un acoplado muy largo, cargando y transportando una excavadora que aparentemente se dirigía a realizar unos trabajos en la ruta de San Pedro de Colalao. Iban a alta velocidad, cerca de los 90 o 100 kilómetros por hora, cuando en el giro, este camión mordió la banquina y volcó con acoplado y todo. Esta excavadora llevaba en su interior a este hombre que yo había visto, y por la violencia del siniestro, quedó aplastado y atrapado en la cabina. En esta ubicación se encuentra dirigida una casita para recordarlo. Pregunté sobre este asunto a un conocido mío de la zona, que trabaja en un mini-service, que atiende las 24 horas. Me contó que es muy habitual ver llegar a conductores muy perturbados tras encontrarse con esta aparición, sobre todo los viernes.
choferes de colectivo, remiseros, gente que trabaja y pasa por esa zona, se cruzan con esta alma en pena. Se dice que previo a este accidente, a esta muerte horrenda y trágica, no sucedían hechos paranormales. Pero desde entonces, han ido en aumento. Este mismo conocido me contó sobre un muchacho que iba en su camioneta a pasar el fin de semana en la zona. Venía totalmente normal, pero en el momento que decidió acomodar su espejo retrovisor y mirar hacia la parte trasera, vio a este hombre sentado en los asientos. Se aterró de tal forma que no pudo hacer más que frenar, bajarse y revisar. No había nadie. Simplemente con miedo fue a buscar una zona con personas, y terminó. Hace 2 años fui al cerro, con mi novio, en la moto. Era de noche, y al llegar arriba, por supuesto estaba absolutamente todo oscuro, pero había bastante gente. Yo estaba con la linterna del celular, alumbraba allí, el lugar donde estaba, bueno, y casi jugando, pasábamos en la moto, iluminando los autos que estaban parados para ver, para molestarlos, a modo de broma, ¿no? Llegamos hasta la parte de atrás del Cristo, y cuando llegamos hasta ahí, hasta esa parte, yo escuché un grito, que me produjo un escalofrío tremendo. El grito parecía venir de un poco más lejos, donde estábamos nosotros, pero no sé por qué extraña razón, en un momento lo sentí como si hubiera sido un susurro al oído. Y la gente que estaba allí, comenzó a bajar, como si ellos también hubieran escuchado aquello, ¿no? Con mi novio bajamos inmediatamente, nos fuimos en la moto. Ustedes, por supuesto, los que conocen saben que es muy oscuro, y cuando pasamos la parte del rulo, sentí que alguien o algo subía, se acomodaba detrás mío en la moto. Lo sentí, aquella presencia. Abrazo muy fuerte a mi novio, lo abracé muy fuerte, y empecé a rezar, a temblar. Bueno, esto todo en cuestión de segundos. La cuestión es que él siguió en la moto e hizo 1 o 2 curvas, y aquella sensación desapareció. Pero yo sentí claramente, como si algo hubiera venido con nosotros en la moto. Yo no la vi, pero la sentí. Fue una experiencia horrible, realmente aquello que me sucedió. Mi nombre es Celeste. Éramos 3 amigas que salíamos de un baile en un club cercano al Parque 9 de Julio. Debíamos atravesar el parque para llegar a casa, en una zona que en aquel entonces tenía poca iluminación, creando un clima tenebroso. Al llegar a la altura del lago, vimos a un hombre parado cerca del agua. Era inusual por la hora, casi las 5 de la mañana, y porque vestía un tapado oscuro y llevaba un paraguas abierto, a pesar de que el cielo estaba despejado y hacía bastante calor. No sé cómo explicarlo, pero mis amigas y yo sentíamos una tristeza profunda e invadida por la angustia, al punto de llorar sin motivo aparente. Al observar al sujeto, no pudieron distinguir su rostro. Tras alejarnos y retomar nuestra conversación, comenzamos a escuchar pasos atrás de nosotras. A medida que acelerábamos el paso, los pasos detrás también se volvían más rápidos, lo que nos llevó a correr aterrorizadas. Al detenernos y apoyarnos en un árbol, una de mis amigas sintió que una mano la sujetaba del brazo. Vimos nuevamente al hombre, y en medio de gritos e insultos de desesperación, la figura comenzó a desvanecerse. Vimos un gato negro saltar del mismo árbol, cruzar la calle y desaparecer en la oscuridad. Las 3 llegamos corriendo hasta la casa de una de ellas, en una calle de tierra todavía húmeda por el rocío de la madrugada. Entramos sin mirar atrás, cerramos la puerta con llave y nos quedamos en silencio, tratando de recuperar el aire y pensar en lo que nos acaba de suceder. La mamá de una de las chicas, al vernos llorando y pálidas, nos preguntó qué había pasado. Apenas pudimos decir que un hombre nos había seguido dentro del Parque 9 de Julio. Después de unos segundos nos preguntó, ¿tenía paraguas? Las 3 nos miramos entre sí,
Sí, y un tapado negro. La mujer se persignó inmediatamente. Les contó que hacía muchos años existía una historia muy conocida entre los vecinos de la zona. Decían que cerca del lago aparecía un hombre vestido de negro durante las madrugadas de verano. Siempre estaba quieto, con un paraguas abierto aunque no lloviera. Pero lo más extraño era que nadie podía verle la cara. Según contaban, era el espíritu de un hombre que había muerto ahogado en el lago décadas atrás. Algunos aseguraban que había sido un accidente. Otros, que se había quitado la vida. Desde entonces, aparecía buscando compañía. La madre les pidió que no volvieran a cruzar el parque de noche. No volvimos a ir más al baile, que quedaba por esa zona. Mucho menos ir al parque por la noche. A mí personalmente me ha costado mucho olvidarme del miedo que sentí. Nunca me ha pasado algo así. Sí puedo decirte que fue tan fuerte que me causó pesadillas. Me costaba dormir. Una noche, me despertó un ruido en la ventana de mi habitación. Pensé que era una rama golpeando el vidrio, pero cuando me acerco para mirar, y un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza. Afuera, parado bajo la luz débil del foco de la calle, estaba el mismo hombre, quieto, con el paraguas abierto. Y a sus pies, sentado, había un gato negro mirándome. Mi grito despertó a toda la familia. Mi papá salió con una linterna. Ya no había nadie. Solo encontraron algo extraño sobre la tierra húmeda. Una fila de huellas mojadas, como si alguien hubiera salido caminando desde el agua hasta la puerta de casa. Las tres llegamos corriendo hasta la casa de una de ellas, en una calle de tierra todavía húmeda por el rocío de la madrugada. Entramos sin mirar atrás, cerramos la puerta con llave y nos quedamos en silencio, tratando de recuperar el aire y pensar en lo que nos acaba de suceder. La mamá de una de las chicas, al vernos llorando y pálidas, nos preguntó qué había pasado. Apenas pudimos decir que un hombre nos había seguido dentro del Parque 9 de Julio. Después de unos segundos nos preguntó, ¿tenía paraguas? Las tres nos miramos entre sí. Sí, y un tapado negro. La mujer se persignó inmediatamente. Les contó que hacía muchos años existía una historia muy conocida entre los vecinos de la zona. Decían que cerca del lago aparecía un hombre vestido de negro durante las madrugadas de verano. Siempre estaba quieto, con un paraguas abierto aunque no lloviera. Pero lo más extraño era que nadie podía verle la cara. Según contaban, era el espíritu de un hombre que había muerto ahogado en el lago décadas atrás. Algunos aseguraban que había sido un accidente. Otros, que se había quitado la vida. Desde entonces, aparecía buscando compañía. La madre les pidió que no volvieran a cruzar el parque de noche. No volvimos a ir más al baile, que quedaba por esa zona. Mucho menos ir al parque por la noche. A mí personalmente me ha costado mucho olvidarme del miedo que sentí. Nunca me ha pasado algo así. Sí puedo decirte que fue tan fuerte que me causó pesadillas. Me costaba dormir. Una noche, me despertó un ruido en la ventana de mi habitación. Pensé que era una rama golpeando el vidrio, pero cuando me acerco para mirar, y un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza. Afuera, parado bajo la luz débil del foco de la calle, estaba el mismo hombre, quieto, con el paraguas abierto. Y a sus pies, sentado, había un gato negro mirándome. Mi grito despertó a toda la familia. Mi papá salió con una linterna. Ya no había nadie. Solo encontraron algo extraño sobre la tierra húmeda. Una fila de huellas mojadas, como si alguien hubiera salido caminando desde el agua hasta la puerta de casa. Mis papás tenían un matrimonio amigo, al que conocían desde hacía ya mucho tiempo. Ellos eran muy amigos. Tenían 2 hijos, uno de mi edad, Louis, y otro un poco más grande, Diego. Con ellos compartíamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo juntos,
Incluso en ocasiones fuimos de vacaciones al mismo lugar, fuimos a la misma casa. Nuestros padres eran muy amigos, y nosotros también lo éramos, nos sentíamos como familia. En una oportunidad, en uno de esos viajes que tuvieron ellos, es decir, la familia amiga de mi papá, de nosotros, tuvieron un accidente de camino a los valles. Ellos, igual que nosotros, tenían casas en estos lugares. Ellos, en uno de sus tantos viajes hacia los valles, tuvieron alguna falla en su vehículo, y un accidente trágico, en el que fallecieron el pequeño Louis, que era de mi edad, y su papá. Nosotros teníamos una casa en Amaicha, por aquellos años. En realidad era de mis abuelos. Dejamos de ir por un tiempo, luego de ocurrido este accidente. Pero cuando volvimos a viajar al año siguiente, desde ese viaje en adelante, cada vez que íbamos hacia los valles, mi papá pasaba por algún almacén, o algún súper, y compraba unas velas, y él ponía 2 en la zona. Una para el niño, otra para su papá. Era casi, te diría, un rito obligado, para parar donde estaba la cruz que marcaba el accidente, a orillas de la ruta. Prendía estas velas, rezaba unos segundos, y seguíamos nuestro camino. En una ocasión viajábamos en un auto, un Peugeot 504, que estaba nuevo, prácticamente. Ese auto era de mi papá, y de pronto había dejado de funcionar el estéreo, unos días antes del viaje. Cuando íbamos llegando al lugar donde había sido este accidente, ya había comenzado a llover. Mi papá renegaba, porque sabía que no nos podríamos parar a poner las velas. Había mucho viento, mucha lluvia. Era bastante inseguro pararse al costado de la ruta. Cuando pasamos por allí, ese día rezó en voz alta, y al pasar exactamente por el lugar del accidente, pidió perdón. Al momento de cruzar por el lugar donde estaba la cruz de su amigo y de su hijo, el estéreo del auto que le conté no funcionaba. Se encendió solo y de pronto volvió a sonar. Dentro tenía puesto un CD que supuestamente era uno de los problemas del estéreo, que no podían sacarlo. Y comenzó a sonar una canción que siempre cantaba mi papá con su amigo, porque él sabía tocar la guitarra. Y recuerdo que, asombrado, mi papá comenzó a cantar también esa canción. Recuerdo que por un rato lloró en silencio, y después, mientras hablaba con mamá, le decía que había sentido aquello como un mensaje de su amigo. Hoy en día la cruz ya no está, pero cuando pasamos por allí, tocamos la bocina como recordarles, saludándolos, que siempre los tenemos presentes. A veces uno no sabe mirar, pero estoy seguro que esas personas a las que amamos se comunican con nosotros en pequeños gestos, en pequeñas situaciones, que si prestamos un poco de atención, nos daríamos cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez? Mi nombre es Miguel. Trabajaba vendiendo mercadería en zonas rurales de Tucumán y Santiago del Estero. Una noche, cerca de las 12, mientras transitaba por un camino de tierra en la zona de Buruyacú, la camioneta se averió de repente, quedando sin luces. Bajé con la linterna y vi cables colgando, lo que hizo que me metiera bajo la camioneta para conectarlo. Cuando de repente sentí un tirón desde los pies que prácticamente me sacó de abajo la camioneta. Me asusté mucho. Alumbré con la linterna, pero no había nada alrededor mío. No sabía qué hacer. Iluminaba para todos lados, y nada. Tenía una sensación extraña. Presentía algo muy malo cerca mío. Sin dudarlo, me metí dentro de la camioneta y puse seguro las puertas. E inmediatamente, yo rogaba que apareciera alguien, y al observar a la figura, quedé impresionado por su aspecto. Era una entidad completamente pelada, sin cejas, con la piel muy blanca, y 2 pequeños cuernitos prominentes en la frente, que se le notaban mucho, ya que era muy blanco. Nunca dejé de mirarlo, y desapareció de mi vista, sin que pudiera determinar cómo. Por un momento, creí que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Sentí algo que se subía a la camioneta. Golpes y sacudidas. A pesar de no ver a nadie, sentía golpes fuertes en la chapa y las ventanillas de la camioneta. Intenté rezar, pero el miedo me paralizaba. Lo intenté nuevamente y por un momento todo quedó en silencio, pero me sentía muy asustado.
No sabía qué hacer, si bajar o quedarme allí, agotado. Intenté dormir un momento tapado con una frazada, pero desperté al sentir que intentaban abrir la puerta. Volvió a ver a la misma aparición, esta vez pegada a la puerta, mientras la camioneta era sacudida violentamente. Tras armarme de valor, bajé a arreglar un cable del motor que tenía que aprovechar. Así que me tiré abajo del auto. Yo temblaba del miedo, así que cuando terminé de arreglarlo, podía sentir algo alrededor del auto. Tenía la piel de gallina del miedo que sentía. Salí muy rápido y me metí en la camioneta, y logré encenderla. Inmediatamente salí de ahí como un rayo, y en el camino se me cruzó un perro negro. Lo vi justo salir de un costado. Sentí un golpe seco como si lo hubiera atropellado. Pero no paré, por supuesto. Comencé a sentir nuevamente golpes en la chapa, con rasguños en el techo, y sacudidas en la camioneta. Yo miraba por el retrovisor, y no veía nada. Además estaba todo muy oscuro. Logré salir a la ruta, y todo volvió a calmarse. La pasé muy mal en todo el camino hacia mi casa, ya que pensaba que en cualquier momento aparecerían alguna de esas apariciones. Gracias a Dios, llegué a casa. Con mucho miedo me acosté a dormir. Al día siguiente me despertó mi mamá, porque en el paragolpe de la camioneta tenía una mancha muy grande y oscura de sangre, y tenía mucho olor a podrido insoportable. Y en la caja estaba lleno de excremento. Le conté a mi mamá lo que me sucedió, y me dijo que la sacara a lavar, y así lo hice, por supuesto. Lavé todo, y por unos días no me subí, hasta poder hacerla bendecir por un cura cerca de casa. Gracias a Dios pude volver a trabajar. Lo que sí, nunca más volví a quedarme en estos lugares que no conocía. ¿A qué que me sucedió? Me acerco a lo paranormal, y pienso que es algo muy serio, y de mucho cuidado. Este relato narra la experiencia vivida por el padre de este muchacho en una zona rural de Salta, conocida como el Sevilla. Durante años, los habitantes de la zona conocieron la historia de la bruja del arroyo, una entidad que aparecía en un camino poco transitado cerca de un arroyo. El padre del narrador regresaba a casa a caballo tras visitar a unos familiares una noche de abril. Al acercarse al arroyo, observó un movimiento extraño en las ramas de un árbol grande. De pronto, una figura, descrita como una mujer anciana, lo tomó del cabello desde abajo mientras él estaba sobre su caballo. Tras un grito aterrador, la mujer desapareció, provocando que el caballo se asustara y lo tirara al agua. Al intentar levantarse, vio a la mujer deslizándose en el árbol y observó cómo un objeto, parecido a un trapo negro, caía al suelo, moviéndose de forma antinatural. El abuelo en otra ocasión también vivió una experiencia similar en el mismo lugar. Su caballo se inquietó al ver a una mujer con un vestido negro largo parada en medio del camino. La aparición, que causaba un frío intenso, acompañó al caballo durante un tramo, sin tocar el piso hasta que desapareció. Pero, un amigo de la familia intentó enfrentar a la aparición con un cuchillo, tras caer de su caballo. La entidad desapareció como una sombra, pero dejó una marca terrible. El caballo, tras unos días, perdió la movilidad de sus patas delanteras y tuvo que ser sacrificado. Cansados de los constantes sustos, los vecinos decidieron cortar el árbol donde solía aparecer la entidad y quemar el tronco. Sin embargo, esto no puso fin a las apariciones. Años después, el propio padre del narrador volvió a verla, esta vez con forma de ave grande y rostro humano, sobrevolando el camino y riéndose mientras él galopaba para escapar. La historia de la bruja del arroyo se mantuvo vigente en el Sevilla hasta que el camino fue ensanchado años más tarde. Mi nombre es Carlos. Hace unos años atrás, regresábamos de una fiesta junto a unos amigos, caminando por la calle Salvador, justo detrás del cementerio del norte. Mientras caminábamos por una zona oscura,
sin pavimentar, y en ese momento estaba lloviznando. Escuchamos que alguien nos decía, ustedes, y nos llamó algo la atención en el paredón del cementerio del lado izquierdo. Un nenito, de no más de 4 o 5 años, corriendo por encima de la pared del cementerio, una pared que tiene más de 3 metros. Mis amigos asustados comenzaron a correr. Imagínate, no podía ser nada bueno, corrieron en dirección a su casa, ya que vivíamos por esa zona. Este nenito corría por la pared. Al llegar a una esquina, ellos lo pierden de vista. Vieron que los pastos delante de ellos se movían. La entidad apareció frente a ellos. Nunca me había asustado tanto en toda mi vida. Aquel tenía la cara de un viejo. Mejor dicho, para que me entienda, tenía la cara de un nenito de 4 o 5 años, pero con muchas arrugas, muchísimas. Se reía todo el tiempo de nosotros y corría. Tenía movimientos como si fuera una persona adulta. Sentí tanto miedo que quise correr y lo choqué a mi amigo. Me caí al piso y él salió corriendo. Hasta que pude levantarme, la aparición estaba parada frente mío. Yo no sabía qué hacer en aquel momento. Me quedé temblando del miedo y le grité a mi amigo que iba corriendo media cuadra más adelante. Y no sé por qué razón, aquella aparición simplemente se dio la vuelta y caminó hacia los pastos, que estaban altos contra la pared del cementerio, y allí desapareció. Nunca más nos volvió a pasar algo así, pero agradezco a Dios que así sea, porque aquella vez casi me morí del miedo. Un abrazo para todos los que están escuchando los relatos. Muy pronto se vienen podcasts, donde podrás escuchar en nuestro canal de YouTube. Relatos de terror de Coco. Desde muy chicos nos han contado historias de apariciones de duendes, de espíritus que vagan por la casa, por el cementerio o por algún camino lejano. Esas historias son las que vamos a compartir aquí en Relatos de Terror de Coco. Cuenta Lidia que al poco tiempo de casarse con Ismael, se mudan a vivir en la casa de los padres de Ismael, su esposo, que vivían por la calle del costado del cementerio, pero de la avenida Juan B. Justo, unas 3 cuadras aproximadamente. De esto estamos hablando del año 75. Lo que voy a contar, lo que ocurre en calle San Salvador, que es la calle del costado del cementerio del norte. Ismael trabajaba por las noches. En muchas oportunidades él era mozo, y trabajaba a veces en fiestas, en distintos eventos. Y esa noche en particular, llovía un poco más que lo que llueve esta noche aquí en Tucumán. Termina su servicio pasada las 3 de la mañana en una fiesta en un club, una zona de Avenida Mitre, y emprende el camino de regreso a su casa. Él tenía un rastrojero. Cuando va a cruzar el puente de Avenida Juan B. Justo, había bastante agua, pero logra pasar aunque el auto comienza a fallar. Cuando da la vuelta por San Salvador, venía por la Avenida Juan B. Justo y da la vuelta por San Salvador. Alcanza a hacer una cuadra o un poco más y el auto se detiene, se paró. Él recuerda que dijo o pensó en esperar un poquito dentro del auto. Probó, y como no arrancaba, estaba por bajarse. Pero en un momento es como que corría mucho viento y llovía bastante. Entonces decide esperar un poquito para ver si dándole arranque, lograba encender el auto nuevamente. Y se queda unos 10 minutos y vuelve a intentar y el auto no arranca. Entonces esta vez sí decide bajarse. Él dice que siempre llevaba una linterna dentro del auto, y se baja con la linterna, levanta el capó del auto. Él entendía muy poco de mecánica en realidad, de acuerdo a lo que él mismo cuenta, pero suponía que el auto se había mojado, y entonces no encontraba qué hacer. Cierra el capó del auto, vuelve adentro, decide quedarse un rato, que es lo que habitualmente sucedía cuando le pasaban estas cosas, cuando se mojaba el auto. Entonces se queda sentado dentro del auto. Se encontraba allí, imagínense el escenario, pegado al cementerio del norte, una noche de lluvia y con viento. Él volvía de trabajar cansado y se duerme en el asiento del auto. En un momento, en medio del silencio en el que solo podía escuchar la lluvia sobre el techo del auto, escucha una respiración, como si alguien hubiera respirado profundo y hubiera sollozado. Es como cuando alguien está llorando mucho dentro del auto.
Asombrado se incorpora en el asiento, y cuando va a darse la vuelta, siente que le ponen la mano en el cuello, e inmediatamente siente un frío extremo de las manos de esa persona. Asustado, se hace para adelante. Cuando vuelve la vista hacia atrás, dice que se encuentra con una mujer sentada dentro del auto, que tenía la cabeza gacha, el rostro casi cubierto por los cabellos, y llorando. Una mujer con ropa oscura dentro del vehículo. Pasó como una duda en ese instante si se trataba de una persona. Él dejaba siempre las puertas con el seguro de adentro, pero pensó que podría habérselo olvidado. La miró nuevamente o se quedó mirándola, para tratar de definir si se trataba verdaderamente de una persona, porque el frío extremo que le había transmitido a través de su mano le había sembrado la duda. Y en el momento en el que la mira fijo, esta mujer levanta la cabeza. Cuando abre la boca, él dice que vio en su boca como si fuese un hueco, oscuridad, una imagen diabólica. Sin pensarlo, él abrió la puerta del auto y salió corriendo por la calle hasta llegar a la esquina, cuando recién entonces se dio vuelta. Cuando él se dio vuelta para mirar el auto, vio cómo aquella mujer estaba parada al lado del auto y comenzó a caminar hacia la tapia del cementerio. Y cuando llegó allí, desapareció, como si hubiese pasado la pared lateral del cementerio del norte. Aún así, no quería volver, pero tenía miedo de dejar el auto allí solo. Se apresuró, fue hasta su casa que estaba a 2 cuadras del lugar. Llegó a la casa, despertó a su padre y a su hermano que vivía en el mismo lugar, y luego de contarle lo que le había ocurrido, muy rápidamente se disponen para acompañarlo a buscar el auto. Y dicen que vuelven al auto y no había nadie. El papá de Ismael dice: yo voy a subir al auto. Ustedes dos empujen, que había que conducir, no eran nada más que 2 cuadras. Y cuando el papá de Ismael, es decir, suegro de Lidia, sube al auto, él dice que siente un olor dentro del auto desagradable, como él define, como un olor a flores cuando están podridas, cuando ya se echan a perder. Tanto que tuvo que bajarse del vehículo, y se lo iba diciendo a su hijo Ismael y a su hermano. Llegaron a la casa, guardaron el vehículo, se fueron a dormir. Aquella noche fue realmente difícil de conciliar el sueño para Ismael, luego de que le ocurriera lo que hemos narrado.